Bueno, en la pausa recibí un Twitter de Jen que me decía: el alcalde no vive en La Victoria, pregúntale dónde tiene su domicilio. Le he preguntado cuando ha acabado el bloque y él me ha dicho que duerme en La Molina. Eso yo ya no entiendo, pero dice que él trabaja todo el día en La Victoria y que duerme en La Molina. Otro día lo voy a volver a invitar, lo prometo, pero tengo que, ya, en fin. No voy a comentar porque obviamente hay que preguntarle bien qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Le voy a dar la bienvenida de inmediato a Jorge Cantor, un psicoanalista que además es muy reconocido y muy serio cuando da opiniones. Yo le quiero preguntar varias cosas sobre la violencia. Doctor Cantor, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú? Estoy bien, estoy bastante... cuando vi las escenas de la parada, como que no podía verlas por el grado de violencia y en verdad me dejó conmovida. No podía entender cómo una persona puede actuar de esa manera con otra, cómo pueden arrastrar a una persona inconsciente, apedrearla. Y bueno, y obviamente después todo lo que le han hecho a los animales, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que hemos visto. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? O sea, en el caso concreto de la parada, pareciera todo indicar que hay gente que fue contratada, como se contratan a los mercenarios, para destruir y causar la mayor cantidad de estragos posibles. No... Pero esa gente no tiene sentimiento de culpa, o sea, no, en su cerebro no hay espacio para el razonamiento solidario, no sé cómo explicarlo, o sea, a mí me cuesta pensar que una persona puede golpear a otra, pero lo que ellos estaban haciendo era masacrar, apedrear a los policías en vivo y en directo. ¿No hay espacio para el raciocinio en ese tipo de personas? Su raciocinio es ese, o sea, han sido contratados para asesinar, o sea, que los gritos eran hay que matarlo, y eso es lo que hacían. Entonces no tienen sentimiento de culpa, no tienen sentimiento de culpa en el sentido tradicional, tendrán sus problemas personales ¿no? Y seguramente tendrán a quien idolatran y se sienten culpables y le fallan, pero a este nivel, en lo que nosotros vimos, no tiene ningún tipo de limitación, lo que tú has llamado raciocinio. O sea, ¿y cuándo se instala ese quiebre? ¿Cómo? Porque, a ver, obviamente hay malos, buenos, no todas las personas son absolutamente malas, ni todos somos absolutamente buenos, eso me queda claro. Pero ¿en qué momento se produce ese quiebre y la persona ya pasa a estados de crueldad extremos? O sea, ¿en qué momento una persona es capaz, como usted dice, ok, voy a matar por 100 soles y lo voy a matar y ese es mi destino y ahí voy a ir? ¿Qué opera en el cerebro? Mira, tendría que hablar con cada uno de ellos para saber exactamente cómo funcionan. Yo te digo, en términos generales, Sí. Y no hablando de la parada, que es una situación bastante peculiar, las guerras existen y los abusos y las matanzas y el exterminar al enemigo es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Lo que pasa es que uno se ubica, digamos, de alguno de estos dos lados de los enemigos y entiende que lo que uno hace, su grupo está defendiendo los derechos de su patria y más bien los otros son los enemigos, los asesinos. ¿Todos somos violentos? Yo diría que todos somos violentos, sí, pero también existe la posibilidad que haya en cada uno de nosotros restricciones suficientemente fuertes e intensas que eviten que esa violencia se desate. Hay una diferencia importante entre la agresividad, que sí es innata al humano y en general a los animales, y digamos la violencia, que para hacer una diferencia, que esta, digamos, iría más allá de los niveles naturales de agresividad necesarias para la supervivencia y para, en fin, para conseguir lo que uno quiere. ¿Y de qué depende estas diferencias? ¿De la educación? ¿De cómo hemos sido educados? Si vemos en términos individuales, si hablamos en términos de psicopatología, sí, tiene mucho que hacer la vida que llevamos, y se tiene mucho que hacer cómo fuimos educados, qué cosa vimos que nos hicieron o vimos que se hacía y cuáles eran exactamente eso, o sea, el nivel
de cómo se vivió alrededor de nuestra infancia. Pero hay personas, doctor Cantor, que han crecido en un ambiente, una familia muy violenta Y que no son violentos. y que no sí. son violentos. ¿Por qué? Porque para empezar lograron salvarse y ahí está la noción de que se salvaron por alguna razón. Tuvieron la suerte de tener amigos, un profesor, quizás el sacerdote de la comunidad, ¿no? Logró ensartarse esa persona en algo diferente, pero probablemente en un ambiente así no sea lo común. No sé si decir es la excepción, pero en todo caso no es lo común el salirse de lo que a ti te enseñan y que te parece que es lo natural. Hay papás, mamás que me han escrito en Twitter y me han mandado mensajes, en fin, que me preguntaban que por qué no entrevistaba a un psicólogo o a un psicoanalista, en fin, a un profesional especialista en la psique, porque muchos menores de edad habían visto estas imágenes y se habían quedado traumados y ellos no sabían cómo explicarles, cómo explicar a un menor de edad lo que hemos visto. O sea, es que ese es el tema, ¿no? O sea, primero, ya que lo vio hay que explicárselo, Sí, claro. pero la cuestión antes es si es que es algo que es transmitible a un menor de edad. O sea, yo te digo, o sea, cuando las tropas inglesas entraron en los campos de concentración nazis y se vieron las atrocidades de la Segunda Guerra, fue sumamente importante conocer y saber lo que pasaba. Pero yo supongo que si un niño de 6 años veía eso, 8 años, iba a ser bastante difícil poder explicárselo. Había que esperar que creciera un poco más para poder hacerlo, ¿no? Claro, pero digamos, los jóvenes han estado, los más chicos han estado expuestos, han estado en los noticieros, Claro, en los está en kioscos, en todos Sí, lados. en todos lados, sí, no, ¿Cómo entonces, hacemos? bueno, hay que explicarle esto, que el nivel de violencia en los humanos es muy alto y que estas cosas pueden ocurrir cuando los conflictos, y además los conflictos económicos, porque acá hay un tema que tiene mucho que hacer con un Con la asunto, plata, por supuesto. ¿no? Con una cuestión de grupos económicos peleándose, y que los seres humanos somos brutales y que somos capaces de cosas terribles. La escena, todo el mundo se ha quedado conmovido con razón en la escena del caballo, ¿no? Sí. Porque los animales son, por definición, seres inocentes. Entonces, claro, obviamente lo que se le hizo a la policía también es espantoso, Por pero supuesto. uno dice, bueno, ¿Por qué? ¿Por qué en algunos, o sea, de hecho la imagen del policía arrastrado, inconsciente, ha sido brutal. brutal, esa es la palabra? Pero también la escena del caballo con la pata expuesta es muy fuerte. Porque muestra una crueldad innecesaria, sin ninguna justificación. El pobre animal, o sea, con el policía se estaban peleando, digamos, el enemigo contra el enemigo, ¿no? Se estaba yendo más allá de los límites de lo que es una lucha, pero con el animal no había ninguna justificación y simplemente mostraba la pura y simple crueldad. Y eso es lo que nos ha llamado tanto la atención. Eso es lo que ha sucedido en la parada, el retrato de la crueldad, ¿verdad? Exactamente. Doctor Cantor, tengo que ir a una pausa, pero hay una pregunta muy importante. Muchos niños han sido expuestos en la parada por sus padres. Incluso recuerdo el sábado la escena de una madre que gritaba, obviamente, decía, estaba en contra, ¿no es cierto?, de esa operación, pero tenía a su bebé. Y su bebé estaba incluso atontado por el gas lacrimógeno, tanto así que las policías le han tenido que dar respiración. Usted debe haber visto. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que esa madre exponga de esa manera a su bebé? ¿Cómo entender este punto? ¿Cómo es posible que las mamás lleven a sus hijitos chiquitos? Bueno, y me imagino que más de una persona los ha llevado precisamente para usarlos como escudos frente a la policía. O sea, es ahí la deshumanización ni siquiera de los otros, sino de los propios hijos frente a lo que en ese momento estas personas consideraban que era lo más importante, el estar ahí y que no los echen. Entonces, ¿cómo son capaces de hacer una cosa así? Bueno, eso es lo que ha mostrado estas imágenes. Somos los humanos capaces de cosas terribles. Y aquí se ha mostrado en esta población, pero no el ejemplo siempre es este. O sea, el pueblo más culto de Europa, el pueblo alemán, fue capaz del exterminio más espantoso del siglo XX. O sea, no es un problema solamente de cultura. Si fuera solamente un problema de cultura, se explica así y uno, bueno, espera simplemente dar buena educación y con eso se va a solucionar. Lamentablemente el tema es muchísimo más complejo y, o
O sea, bueno, y más terrible, ¿no? Sí, claro. Voy a ir a una pausa, doctor Cantor. Está bien. Nos vamos a una pausa, estamos conversando con el doctor Jorge Cantor, psicoanalista, y por supuesto todas las preguntas que ustedes quieran para él en Twitter y en Facebook serán recibidas después de esta pausa. Ya ven.